En el lodo de perforación, tanto a base de agua como a base de aceite, los operarios normalmente añaden una arcilla llamada bentonita o un mineral similar. La bentonita se hincha en el agua. Por esta razón espesa al lodo, le da viscosidad para ayudar a limpiar los detritos del pozo y proporcionar otras propiedades deseadas. La varita es un mineral pesado. Los operarios añaden varita al lodo para hacerlo más pesado o más denso. La varita es alrededor de 4 veces más pesada que el agua. El lodo denso ejerce más presión que el lodo ligero. El lodo pesado controla la presión del yacimiento. Esto se llama control primario del pozo. El control de muchas propiedades del lodo depende de su pH. El pH de un lodo es la medida de su acidez o alcalinidad. La escala de pH va de 0 a 14. Si el lodo es neutro, o sea, no es ni ácido ni alcalino, tiene un pH de 7. El lodo con un pH por debajo de 7 es ácido. Un pH por encima de 7 muestra que el lodo es alcalino. La mayor parte de las perforaciones requieren un pH alto, por lo menos 9 o más. Dado que el lodo necesita tener un pH alto, otro aditivo común del lodo es la soda cáustica o hidróxido de sodio. La soda cáustica a menudo se la llama cáustico. Los operarios añaden soda cáustica al lodo para controlar su pH. La soda cáustica aumenta el valor del pH, hace que el lodo sea más alcalino. En general, los cáusticos son los químicos más peligrosos que usted maneja en una torre de perforación. Las soluciones altamente concentradas pueden quemar seriamente su piel. Sea muy cuidadoso cuando las maneje para evitar lesiones. Vístase con el equipo de protección personal adecuado. Recuerde que debe añadir siempre la soda cáustica lentamente al agua. Nunca añada agua a la soda cáustica. Si lo hace, la soda cáustica borbotará y podría haberse salpicado de un químico que quema. Cuando la perforación se detiene, es decir, para permitir a los operarios hacer una conexión, añadir una unión del tubo de perforación a la cadena, el perforador normalmente deja de bombear lodo. Cuando el bombeo se detiene, el lodo deja de moverse. En reposo, el lodo se gelifica, es decir, se vuelve un semisólido como la gelatina. El lodo gelificado detiene los detritos. La gelificación evita que los detritos caigan al fondo de la perforación y se acumulen alrededor del taladro. La capacidad de un gel para evitar que caigan los detritos se mide por su resistencia de gel. Cuando el perforador comienza el bombeo y reanuda la circulación del lodo, la resistencia de gel del lodo se reduce, lo cual permite a los fluidos de perforación fluir más fácilmente. Hemos visto unos pocos puntos claves sobre aditivos y las propiedades que debe tener el lodo para que una perforación tenga éxito. En la torre es importante para los operarios controlar constantemente estas propiedades. Una persona importante en el equipo de perforación es el ingeniero del lodo. El ingeniero del lodo hace las pruebas del fluido de perforación. El trabajo del ingeniero del lodo es controlar y mantener las propiedades del lodo según las especificaciones del operador del pozo. También puede recomendar cambios para mejorar la perforación, tal como añadir más soda cáustica para aumentar el pH del lodo. En esta sección hemos estudiado las herramientas que se usan para controlar las propiedades del lodo. La densidad o peso por unidad de volumen del lodo de perforación determina cuánta presión hidráulica debe ejercer la columna de lodo en el yacimiento.
Por lo tanto, es importante saber en todo momento la densidad del lodo. Para determinar la densidad del lodo, el ingeniero o ayudante usa una balanza de lodo. La persona que pesa el lodo pone una pequeña cantidad de lodo en el recipiente a la izquierda de la balanza. Después desliza el contrapeso ajustable hacia la derecha o la izquierda hasta que el brazo se equilibra en el fulero. Luego esa persona lee la densidad del lodo en el punto del brazo inmediato al contrapeso. En muchas zonas, la densidad del lodo se lee en libras por galón, pero también puede leerse en libras por pie cúbico, miligramos por litro y otras unidades. Los operarios generalmente llaman peso del lodo a la densidad del lodo. La viscosidad del lodo, su densidad o resistencia para fluir, es también un factor importante. La viscosidad del lodo determina la facilidad con que se suben los detritos del pozo. Una de las medidas de viscosidad del lodo es la viscosidad de embudo, es decir, cuántos segundos tarda exactamente un cuarto de galón de lodo en salir fuera de un embudo especial llamado embudo de Marsh. Un embudo de Marsh tiene un agujero en la parte inferior que es de tamaño estándar. El ingeniero del lodo o el ayudante vierte un cuarto de galón de lodo en el embudo y registra el tiempo que tarda en salir a un vaso de análisis. En este ejemplo, un cuarto de galón de lodo sale del embudo al vaso de análisis en 35 segundos. Por lo tanto, este lodo tiene una viscosidad de embudo de 35 segundos. Un lodo menos viscoso o de menor densidad fluye más rápidamente a través del embudo. Un lodo más viscoso o de mayor densidad fluye más lentamente a través del embudo. Este dispositivo también mide la viscosidad del lodo. Es un dispositivo de medición de viscosidad más científico que el embudo de Marsh. Un aparato de medición FAN de BG mide la viscosidad del lodo en centipoises. Un centipoise es una unidad de medida de viscosidad, como una pulgada es una unidad de medida de longitud. El medidor FAN de BG funciona mediante el giro de un rotor o volante en una muestra de lodo a dos velocidades diferentes. Además, un medidor FAN de BG se usa para determinar el límite de resistencia del lodo, que es una medida de resistencia al flujo del lodo. Combinado con un cronómetro, el medidor también mide la resistencia de gel de un lodo. La resistencia de gel es la capacidad que tiene el lodo para solidificarse temporalmente o gelificarse cuando no está fluyendo. Esta es una prensa de filtrado. Dentro del recipiente blanco hay una pieza de papel poroso llamado papel de filtro. También dentro del recipiente hay una muestra de lodo. El ingeniero del lodo pone la muestra de lodo bajo 100 libras de presión por pulgada cuadrada durante 30 minutos. La presión empuja la parte líquida del lodo, el filtrado, a través del filtro de papel, a una probeta graduada. Midiendo la cantidad de filtrado, el ingeniero de lodo puede obtener una indicación de la cantidad de filtrado que se perderá en las formaciones del fondo de la perforación y la cantidad de sólidos o de pared formados en la pared del pozo. Los ingenieros de lodo también hacen otras pruebas del lodo de perforación. Una prueba habitual es la de la sal o cloruros en el filtrado de lodo. Al añadir cromato de potasio y otros productos químicos, el ingeniero puede determinar si la perforación ha penetrado una formación de sal. También puede determinar si el agua salada ha entrado en la perforación, que puede ser un indicio de escape.